¿Has oído hablar alguna vez de un hombre que afirmaba ver lo invisible, oír lo inaudible y predecir sucesos que solo se confirmarían décadas después? Ese hombre fue el Padre Pío, un sacerdote sencillo, pero con dones que desafiaban la lógica humana y la ciencia misma. Estigmas en las manos, bilocación, milagros comprobados y una vida de profunda oración. Pero entre todas las visiones que tuvo, una en particular puso al mundo en alerta: la visión del anticristo. Lo que vio fue tan aterrador, tan simbólico y tan real, que incluso hoy en día estremece a quienes leen sus palabras. Y lo más impresionante, muchos creen que lo que describió ya está sucediendo ante nuestros ojos. Imaginen a un santo, reconocido por su capacidad de sanar y ver el futuro, afirmando que el anticristo no vendría con cuernos ni una mirada maligna, sino con una apariencia de luz, bondad e incluso salvación. El Padre Pío advirtió que el mayor peligro sería el engaño, el mal disfrazado de bien, las mentiras, presentadas como verdad. Y si tuviera razón, y si las señales ya estuvieran entre nosotros, ocultas en pantallas, en las decisiones de los poderosos, en falsos discursos de paz. De eso hablaremos hoy. En este video comprenderás lo que realmente dijo el Padre Pío sobre el anticristo, el contexto en el que surgieron estas revelaciones y por qué, incluso después de su muerte, sus palabras siguen resonando con más fuerza que nunca. Pero antes de continuar, piensa un momento. ¿Qué pasaría si todo lo que creías seguro fuera en realidad parte de un gran plan de engaño? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver el mundo que te rodea. ¿Alguna vez te has imaginado escuchar de un santo que el anticristo ya está entre nosotros y que no vendría con una apariencia aterradora, sino con el rostro de alguien amable, carismático y admirado por todos? Se dice que el Padre Pío, uno de los hombres más misteriosos y respetados de la Iglesia Católica, hizo revelaciones al respecto que aún dejan en silencio a eruditos y fieles. No habló con metáforas. Habló con convicción, como alguien que vio algo que el mundo aún no estaba listo para aceptar. Pero lo más inquietante es que, según él, las señales comenzarían sutilmente y luego dominarían todo lo que conocemos. Y si esta profecía ya se estuviera cumpliendo en este preciso instante, ¿qué harías si descubrieras que el anticristo no vendría a asustar, sino a seducir, a prometer paz y a ofrecer las respuestas que la humanidad siempre ha deseado escuchar? El Padre Pío creía que el verdadero peligro no residía en el odio, sino en la ilusión del bien, en el engaño disfrazado de esperanza. Y eso es precisamente lo que muchos creen que está sucediendo ahora, cuando tantos optan por seguir ideas y líderes que parecen salvadores, pero siembran división, miedo y desorientación espiritual. En este vídeo descubrirás qué dijo realmente el Padre Pío sobre el anticristo, entenderás cómo surgieron estas revelaciones y por qué expertos y figuras religiosas han vuelto a discutirlas en los últimos años, porque sus palabras parecen más relevantes que nunca. ¿Y qué quiso decir cuando advirtió que muchos se arrodillarán ante la falsedad y rechazarán la verdad? El Padre Pío no era un hombre común. Nacido en 1887 en un pequeño pueblo italiano llamado Pietrelcina, creció en la sencillez, pero desde muy joven demostró algo diferente, una fe tan intensa que, incluso de niño, decía haber hablado con el mismísimo Jesús y haber visto a su ángel de la guarda. A los 15 años decidió seguir la vida religiosa y años más tarde se hizo sacerdote. Pero fue cuando recibió los estigmas, las mismas heridas de Cristo en sus manos, pies y pecho, que el mundo entero comenzó a mirarlo con asombro y reverencia. Médicos, científicos e incluso ateos intentaron explicar el fenómeno, pero nadie lo logró.
El Padre Pío era conocido por pasar hasta 16 horas diarias confesando, revelando a los fieles pecados que ni siquiera habían mencionado. Se decía que podía estar en 2 lugares a la vez, sanar enfermos e incluso prever tragedias. Sin embargo, a pesar de tantos dones, siempre decía: soy solo un fraile que reza. Su humildad y su sufrimiento silencioso lo convirtieron en un ejemplo vivo de fe. Pero entre tantas visiones y experiencias místicas, una destacó como la más aterradora, la del Anticristo. Y fue precisamente esta revelación la que hizo que el mundo se preguntara: ¿qué vio exactamente el Padre Pío? ¿Y sobre qué quería advertirnos con tanta urgencia? Se dice que una noche el Padre Pío tuvo una visión tan intensa que permaneció pálido y conmocionado durante días. Él, que afrontaba el sufrimiento físico con serenidad, esta vez mostró miedo. Al ser interrogado por uno de sus hermanos en la fe, se limitó a responder: vi lo que está por venir al mundo, y nadie está preparado para ello. Más tarde, en escritos y testimonios de personas cercanas a él, comenzó a correr el rumor de que el Padre Pío había visto al Anticristo, no como una figura mitológica ni un demonio horrendo, sino como un hombre común y corriente, aparentemente amable, capaz de engañar incluso a los corazones más puros. Describió una época en la que muchos perderían la fe y el mal se gestaría mediante la seducción de la mente y el espíritu. Dijo que el enemigo no vendrá con el rostro del mal, sino con el disfraz de la paz, prometiendo sanación, unidad y progreso. Según informes, advirtió que la gente se acostumbraría al error, lo considerarían normal y, sin darse cuenta, abrirían las puertas a la destrucción espiritual. Esta visión lo conmovió profundamente y durante varios días evitó hablar del tema, diciendo únicamente que el mundo necesitaba orar mucho más de lo que realmente lo hacía. Testigos afirman que tras este episodio, el Padre Pío comenzó a llorar durante la misa y a pedir a los fieles que se confesaran urgentemente, repitiendo: el tiempo apremia, el enemigo ya está entre nosotros. Para algunos estudiosos, estas palabras no eran metáforas, sino una advertencia directa sobre la llegada de una era de engaño global, una era en la que el mal se presentaría como luz y la gente lo recibiría con los brazos abiertos. Hoy, al observar el mundo, es imposible no preguntarse: ¿ya comenzó lo que vio? Guerras libradas en nombre de la paz, líderes exaltados como salvadores, valores espirituales reemplazados por la vanidad y el poder. Todo parece encajar con las descripciones que habría dado el Padre Pío. Pero ¿qué dijo exactamente y qué palabras quedaron registradas en sus escritos sobre esta misteriosa visión? Las palabras atribuidas al Padre Pío sobre el Anticristo no fueron pronunciadas públicamente ni registradas oficialmente por la Iglesia, sino recordadas por quienes convivieron con él y presenciaron su angustia tras esa visión. Entre estas frases, una se ha vuelto legendaria: el Anticristo ya nació, está creciendo entre nosotros y preparando el engaño más sutil de todos los tiempos. Muchos creen que se refería no solo a una persona específica, sino a un espíritu de engaño que se extendería por todo el mundo. Una era de confusión espiritual donde el mal se disfrazaría de verdad. Según se informa, el Padre Pío también advirtió: el enemigo no vendrá con cara de miedo, sino con la máscara de la compasión. Estas palabras aterrorizaron incluso a los más fieles, pues describían un mal inteligente, uno que no grita ni amenaza, sino que convence, acaricia y se infiltra en las mentes como promesa de salvación. Dijo que el Anticristo no aparecería de repente, sino que sería aceptado gradualmente, mediante ideas que parecían buenas, leyes que parecían justas y líderes que hablarían en nombre del bien común. A los ojos del mundo sería un salvador, pero a los ojos de Dios
un impostor. Algunos estudiosos de las profecías del Padre Pío relacionan estas frases con la época actual, cuando muchos confunden progreso con moralidad, libertad con egoísmo y espiritualidad con éxito. Su advertencia no se dirigía contra una figura política o religiosa específica, sino contra una transformación silenciosa en el corazón humano, la sustitución de la fe por la idolatría del poder, la fama y el placer. También se dice que el Padre Pío dijo algo aún más intrigante. El anticristo no teme a la cruz, sino al amor verdadero, porque es la única fuerza que no puede imitar. Esta frase resume todo su mensaje. El mal puede copiar gestos, palabras e incluso milagros, pero jamás podrá crear amor genuino. Por lo tanto, según él, la verdadera prueba vendría cuando los corazones fueran engañados no por la violencia, sino por la seducción del falso bien. Si miramos a nuestro alrededor hoy, ¿cuántas veces nos hemos dejado engañar por promesas de felicidad rápida, por discursos hermosos o por gurús que dicen tener todas las respuestas? Aquí es donde la advertencia del Padre Pío cobra más relevancia que nunca. Cuando el Padre Pío habló del anticristo, no estaba creando una nueva profecía. Simplemente confirmaba algo que ya había sido revelado siglos atrás en las Sagradas Escrituras. La Biblia habla de él de diversas maneras. En el libro de Daniel, en las cartas de Juan y especialmente en el Apocalipsis. En todos estos pasajes se describe al anticristo como un maestro del engaño, alguien que vendrá a imitar a Cristo, pero con oscuras intenciones. Traerá una paz aparente, realizará señales y milagros que engañarán incluso a los más sabios y establecerá un nuevo orden que parecerá perfecto, pero basado en mentiras. El Padre Pío, al ver esta figura en sus visiones, reconoció los mismos rasgos descritos en la Biblia. El falso profeta que seduce a multitudes con dulces palabras y promesas de salvación inmediata. Dijo que el anticristo no destruiría la fe de golpe, sino que la reemplazaría con algo más cómodo, algo que no requiere sacrificio ni verdad. Y esto encaja con lo que dice el Evangelio. Jesús advirtió que muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos. Lo interesante es que tanto en Daniel como en el Apocalipsis, el mensaje es el mismo. El peligro no proviene del odio manifiesto, sino de la apariencia de bien. El anticristo será admirado, respetado y seguido con devoción. Y eso es precisamente lo que hace que la advertencia del Padre Pío sea tan relevante hoy. Porque vivimos en tiempos en los que la verdad se distorsiona fácilmente y el mal se esconde bajo discursos de progreso, inclusión y amor universal. Pero sin Dios como centro. El Padre Pío dijo que el engaño comienza en la mente, pasa por los sentimientos y termina en el corazón. Y cuando el corazón ya no pueda distinguir lo divino de lo humano, el anticristo habrá ganado su primera batalla. Estas conexiones entre las visiones del Padre Pío y los textos bíblicos muestran que no estaba hablando de algo nuevo, sino de algo ya existente, que siempre ha existido y que tal vez esté llegando a su apogeo. Vio el cumplimiento gradual de lo anunciado hace más de 2000 años. Pero si todo esto es cierto, ¿cómo podemos saber si estas señales ya están ocurriendo? Las señales que el Padre Pío describió sobre la llegada del anticristo parecen, para muchos, aterradoramente similares a lo que experimentamos hoy. Dijo que el mal no se presentaría con guerras ni monstruos, sino con un nuevo tipo de control silencioso, invisible y disfrazado de progreso. Y al mirar a nuestro alrededor, es difícil no notarlo. Estamos rodeados de promesas de comodidad, tecnología y soluciones rápidas para todo, pero al mismo tiempo, la humanidad nunca ha estado tan vacía, tan dividida y tan alejada de Dios. El Padre Pío advirtió que llegaría un tiempo
en que la gente creería más en las pantallas que en su propia conciencia. Un tiempo en que el bien y el mal se confundirían y en que lo que antes escandalizaba ahora se consideraría normal. Dijo que el anticristo actuaría principalmente a través de la mente, influyendo sutilmente en los pensamientos, comportamientos y decisiones, hasta el punto donde muchos ni siquiera se darían cuenta de que estaban siendo guiados. En sus mensajes también mencionó algo que hoy parece casi profético. El enemigo usará el poder de la comunicación para distorsionar la verdad. Imaginen lo que diría al ver el mundo actual, donde las mentiras circulan más rápido que cualquier oración, donde la imagen vale más que el carácter y donde se idolatra a las personas como si fueran salvadoras. Los estudiosos de estas revelaciones dicen que el Padre Pío imaginó un momento en el que la fe sería ridiculizada, la familia rota y los valores espirituales reemplazados por ideologías efímeras. Y ese momento, al parecer, ha llegado. Advirtió que el mayor triunfo del anticristo sería hacer creer a la gente que no existe. Así, mientras el mundo se distrae con nimiedades, el verdadero mal se propaga sin resistencia. Estas señales, guerras libradas en nombre de la paz, líderes que prometen salvación política, frialdad espiritual y la búsqueda desenfrenada del placer y el poder, son vistas por muchos como las mismas que describió el Padre Pío. No habló de miedo, sino de vigilancia. Quería que la gente despertara antes de que fuera demasiado tarde. Pero hay un detalle que muchos ignoran. El Padre Pío no solo vio oscuridad, también habló de esperanza, de un pequeño grupo de fieles que resistirían y mantendrían viva la luz. Y es sobre esta fuerza misteriosa, a la que llamó el ejército del corazón, de la que habló. No todos creían en las visiones del Padre Pío. Algunos decían que exageraba, que veía el mal en todo, y algunos sacerdotes incluso lo acusaron de alarmista. La Iglesia, siempre cautelosa, analizaba cuidadosamente cada palabra suya. Y es cierto, no todas las declaraciones atribuidas al Padre Pío sobre el anticristo están documentadas oficialmente. Pero hay algo curioso. Incluso cuando intentaron silenciarlo, las señales que describió parecieron hacerse realidad una tras otra. Nunca buscó fama, ni reconocimiento. Al contrario, pidió no ser filmado ni idolatrado. Dijo, el mundo no necesita a quienes brillan, sino a quienes rezan. Aún así, se difundieron relatos de sus visiones. Muchos provenían de personas cercanas a él, quienes juraban haberle oído hablar de una época de oscuridad espiritual, en la que los hijos se rebelarían contra sus padres y las mentiras serían más populares que la verdad. Cuando algunos fieles le preguntaban si creía que esto ya estaba sucediendo, el Padre Pío respondía con lágrimas en los ojos. Ya ha comenzado, y lo peor es que nadie quiere verlo. Estas palabras generaron duda y temor, pero también despertaron la fe. Para muchos, no pretendía sembrar el pánico, sino despertar la humanidad. Pero los escépticos lo vieron todo como una interpretación simbólica, quizás una metáfora sobre el avance del pecado o la pérdida de valores. Aún así, es imposible ignorar que el Padre Pío describió realidades que forman parte de nuestra vida cotidiana. Desinformación, idolatría, inversión de valores y creciente frialdad espiritual. Lo que lo hace aún más interesante es que el Padre Pío nunca buscó convencer a nadie. Dijo que el tiempo revelaría la verdad, y ese tiempo parece estar llegando, porque las contradicciones contra las que advirtió ya existen entre nosotros. Una sociedad que habla de amor, pero odia con facilidad, que habla de libertad, pero se deja esclavizar por sus propias pasiones, que habla de fe, pero vive sin creer en nada. Y aquí es donde el enigma se profundiza. El Padre Pío dijo que, en medio de todo esto, el anticristo no vendría de afuera, sino de adentro. Surgiría del corazón humano, donde el amor ha sido reemplazado por el orgullo,
Y para entender lo que quiso decir con eso, debemos observar la historia y darnos cuenta de que no solo hablaba del futuro, sino del presente. A lo largo de la historia, muchos acontecimientos parecieron reflejar las visiones y advertencias del Padre Pío. Él afirmó que el anticristo no solo aparecería como persona, sino como sistema, una forma de pensar que colocaría al hombre en el lugar de Dios. Y al observar los grandes acontecimientos del siglo pasado, es imposible no notar ciertas coincidencias. Regímenes que prometieron paz y prosperidad, pero trajeron destrucción. Líderes que se presentaron como salvadores y terminaron sumiendo al mundo en la guerra. Ideologías que comenzaron con discursos de igualdad y terminaron negando el valor de la vida humana. Todo esto parece reflejar algo mayor, una fuerza que seduce con promesas de luz, pero deja un rastro de sombras. El Padre Pío vivió parte de estos tiempos turbulentos. Fue testigo del horror de la Segunda Guerra Mundial, las persecuciones religiosas, el auge del materialismo y el olvido de la fe, y dijo que todo esto era solo el principio, los vientos que preceden a la tormenta. Para él, el anticristo se manifestaría no solo en una figura, sino en una mentalidad global, cuando la humanidad comienza a creer que ya no necesita a Dios, que puede crear la verdad, la moral e incluso la vida por sí sola. ¿Y no está ocurriendo esto ya? Hoy en día vemos increíbles avances científicos, pero también el uso de la tecnología para manipular, controlar y distorsionar. Vemos a personas que buscan poder e influencia a cualquier precio, dispuestas a hacer lo que sea para parecer perfectas ante las cámaras. El Padre Pío advirtió: cuando el hombre crea que es capaz de reemplazar a Dios, el enemigo habrá vencido sin luchar. Estos ejemplos históricos, guerras, manipulación de las masas y pérdida de valores espirituales, demuestran que su advertencia no era superstición, era una guía para comprender el presente. El anticristo, según él, se fortalece con cada acto humano guiado por el ego y la indiferencia. Cuando el amor es reemplazado por la ambición, cuando la compasión se olvida, es cuando el verdadero mal gana terreno. Pero el Padre Pío también dijo que no debemos tener miedo, sino discernimiento, porque en cada época Dios suscita corazones fuertes para resistir. Llamó a estas personas guardianes de la luz, aquellos que incluso en medio del caos siguen eligiendo el bien. El Padre Pío creía que, incluso en presencia del mal, la Iglesia sería el último faro en la oscuridad. Dijo que el anticristo intentaría destruir no solo los templos, sino también la fe que habita en las personas. Por lo tanto, insistió en que la oración, la confesión y la vigilancia espiritual serían las verdaderas armas contra el engaño. Según él, quien vive en gracia vive invisible al enemigo. Era como si el Padre Pío quisiera recordarnos que el mal puede disfrazarse de luz, pero jamás podrá resistir la presencia de la verdad. A lo largo de su vida, repitió constantemente 3 actitudes que consideró indispensables: orad, velad y permaneced humildes. Ora para mantener tu alma despierta. Mantente alerta para no caer en las trampas del falso bien. Y sé humilde, porque el orgullo, según él, es el trono donde se sienta el anticristo. El Padre Pío veía el orgullo como la raíz de toda corrupción espiritual, el primer paso hacia la caída, y por eso llamó a la confesión un baño para el alma, una manera de purificar el corazón antes de que la inmundicia del mundo se apodere de nosotros. También enseñó que el verdadero poder de la Iglesia no reside en sus muros de piedra, sino en las personas que viven su fe con sinceridad. Decía que cada oración ofrecida con amor es como una pequeña llama que disipa la oscuridad. Y quizás por eso sus misas eran tan intensas. Quienes lo veían celebrar sentían una fuerza que no provenía de él, sino de lo alto.
Era como si fuera un canal directo entre el cielo y quienes habían perdido la esperanza. Incluso ante las críticas, la persecución y la enfermedad, el Padre Pío nunca dejó de orar. Sabía que el anticristo actuaría principalmente mediante la distracción, alejando a la gente de Dios con prisa, ruido y superficialidad. Por eso pidió: conviertan sus corazones en silencio, porque allí es donde Dios habla. Para él, la fe no era un escudo para escapar del mal, sino una luz para afrontarlo. Y este mensaje sigue siendo más relevante que nunca, especialmente en un mundo que vive conectado, pero espiritualmente desconectado. Pero el Padre Pío también creía que las advertencias sobre el anticristo no debían generar miedo, sino más bien movimiento. Dijo que Dios permitiría todo esto solo para despertar corazones dormidos y que el amor verdadero sería la clave de la resistencia. El Padre Pío solía decir que toda persona de fe es un soldado en un campo invisible. Creía que el mal no se vence con la fuerza, sino con constancia espiritual. En sus homilías enseñó que la oración, cuando se ofrece con sinceridad, es más poderosa que cualquier arma humana. Dijo que el mundo no necesitaba héroes, sino corazones dispuestos a luchar en silencio, y esa era la esencia de lo que él llamaba el ejército del corazón. Este ejército no tenía uniformes ni líderes visibles. Era gente común que, en medio del ajetreo de la vida, aún encontraba tiempo para orar, perdonar y hacer el bien sin esperar reconocimiento. Creía que el anticristo, por muy poderoso que pareciera, jamás podría conquistar un corazón puro. Para el Padre Pío, el verdadero campo de batalla era interior. Era dentro de cada uno de nosotros donde el bien y el mal libraban su guerra diaria. Cuando elegimos amar, perdonar o ser honestos, incluso cuando nadie nos ve, estamos derrotando al enemigo más peligroso, el que intenta convencernos de que nada de esto importa. Muchos fieles que lo conocieron contaron que el Padre Pío pasaba noches enteras rezando por el mundo. Dormía poco, comía casi nada e incluso cuando estaba enfermo, confesaba durante más de 12 horas seguidas. Creía que cada alma salvada valía todo el sufrimiento. Decía: una oración sincera puede prevenir una guerra. Un acto de fe puede salvar una nación. Sus palabras parecían sencillas, pero tenían un poder que transformaba a quienes las escuchaban. El Padre Pío también advirtió que en tiempos del anticristo, muchos serían engañados por falsos milagros y discursos hermosos. Por lo tanto, su consejo fue directo: no busquen señales extraordinarias, busquen el amor, porque es el único milagro verdadero. Para él, el amor era el único lenguaje que el mal no podía imitar. Hoy, al ver al mundo sumido en el conflicto, la prisa y la desatención espiritual, sus palabras suenan como una súplica urgente. Quizás el ejército silencioso que mencionó aún esté entre nosotros, gente sencilla, pero guiada por la fe, que resiste el caos con pequeños actos de bondad. Y aquí es donde la historia adquiere un nuevo significado, porque el Padre Pío no solo estaba hablando de un futuro lejano, estaba describiendo un presente en el que vivimos. En los últimos años, muchas de las advertencias del Padre Pío parecen hacerse realidad ante nuestros ojos. Dijo que el anticristo no llegaría con truenos ni destrucción inmediata, sino con la sutileza de la distracción. Y lo que tenemos hoy en día es precisamente eso: un mundo acelerado, ruidoso y confuso, donde casi nadie tiene tiempo para introspeccionar. El Padre Pío advirtió que cuando el hombre dejara de escuchar a su propia conciencia, el enemigo ya tendría la mitad de la batalla ganada. Y eso es precisamente lo que vemos: personas cada vez más desconectadas espiritualmente, buscando respuestas rápidas en las pantallas y en influencers, pero olvidando lo que realmente importa:
También dijo que el anticristo se fortalecería mediante la inversión de valores. Lo que antes se consideraba pecado se consideraría normal, y lo virtuoso, debilidad. Observen, hoy se exalta la apariencia más que el carácter, el placer más que el propósito, y la vanidad ocupa el lugar de la humildad. El Padre Pío advirtió que el mundo sería seducido por el falso brillo, y que muchos seguirían el error con alegría, creyendo estar en el camino correcto. Otro punto de sus revelaciones se refiere a confusión espiritual. Lo describió como una época en la que incluso dentro de las religiones habría división, y donde muchos líderes dejarían de decir la verdad para complacer al público. Dijo que sería una época en la que las palabras sagradas se usarían para justificar el error. Si observamos con atención, vivimos en una era donde cada uno crea su propia verdad, donde la fe se ha convertido en una cuestión de conveniencia y lo sagrado ha cedido terreno ante la inmediatez. Pero el Padre Pío también nos recordó que el mal nunca triunfa definitivamente. Dijo que Dios permite cierta oscuridad solo para revelar la luz que persiste en ella. Por lo tanto, sus profecías no deben generar miedo, sino más bien vigilancia y esperanza. Donde el mal grita más fuerte, dijo, es porque el bien está a punto de despertar. Y quizá eso es lo que este tiempo exige, un despertar espiritual colectivo, un retorno a la esencia, a la verdad, a la fe viva. El Padre Pío dijo que ninguna oscuridad es eterna y que incluso el anticristo, con todo su poder de engaño, tendría un límite impuesto por Dios. Creía que cuando el mal parecía invencible, sería precisamente en ese momento que el cielo intervendría. Lo llamó el tiempo de la purificación, un periodo en el que la humanidad se vería obligada a mirarse al espejo y elegir de qué lado quería estar, del lado de la luz o del lado de las sombras. Para él no habría término medio. El corazón humano sería puesto a prueba hasta el límite y las máscaras caerían, tanto de las personas como de las falsas creencias que se extenderían por el mundo. El Padre Pío creía que este tiempo no sería de destrucción, sino de revelación. El sufrimiento serviría para despertar las conciencias dormidas y hacer que el hombre comprendiera que, sin Dios, todo progreso se convierte en vacío. Dijo que el anticristo no sería derrotado por ejércitos ni armas, sino por la verdad, y que esta verdad comenzaría a brillar a través de los pequeños, los humildes y aquellos que nunca dejaron de creer. Al igual que en las parábolas de Jesús, el poder de la fe sencilla sería lo que sostendría al mundo cuando todo lo demás se derrumbara. En sus mensajes, el Padre Pío habló de una gran limpieza espiritual, donde todo lo falso quedaría al descubierto. La humanidad comprendería que las respuestas que buscaba en el exterior estaban de hecho dentro de sí misma. Y este despertar, según él, sería el comienzo de la victoria sobre el mal. No una guerra física, sino una transformación silenciosa, guiada por el amor, el perdón y la fe verdadera. Muchos interpretan esta profecía como una metáfora del mundo moderno, un llamado a abandonar el orgullo y volver a lo esencial. Porque, en el fondo, el Padre Pío nunca quiso provocar miedo, sino esperanza. Sabía que la fe es como una llama. Puede parecer pequeña, pero es capaz de iluminar incluso las noches más oscuras. Y es precisamente con esta llama que quería que todos camináramos. Porque el fin del mal, dijo, no sería el fin del mundo, sino el nuevo comienzo de la humanidad, ahora consciente de su verdadera misión. Ha pasado el tiempo, pero las palabras del Padre Pío siguen resonando como si hubieran sido pronunciadas ayer. Se fue en 1968, pero su presencia aún se siente en cada iglesia, en cada hogar donde alguien reza con fe y en cada persona que busca significado en medio del caos. El Padre Pío no solo dejó profecías, sino mapa espiritual para superar los momentos difíciles,
Su legado no es el miedo al anticristo, sino la certeza de que el amor y la verdad siempre triunfan, incluso cuando parecen insignificantes ante el mal. Miles de personas en todo el mundo afirman haber recibido bendiciones gracias a su intercesión, sanidades inexplicables, cambios de vida y una fe renovada. Lo impresionante es que nunca prometió riqueza, fama ni bienestar. Solo prometió que Dios nunca abandonaría a quienes realmente confían en Él. Y quizás ese sea el secreto de la fortaleza que lo ha convertido en un símbolo de resiliencia espiritual. Para él, las profecías sobre el anticristo no eran historias de terror, sino avisos de amor. Quería que la humanidad despertara, que dejara de buscar milagros y volviera a buscar a Dios. Dijo que el mal es astuto, pero un corazón puro es invencible. Y si observamos con atención, ese es precisamente el mensaje que el mundo más necesita escuchar hoy. En tiempos de incertidumbre, división y prisa, las palabras del Padre Pío nos llaman a bajar el ritmo, a escuchar más y a amar sin esperar nada a cambio. También creía que el futuro de la fe no dependería de grandes milagros, sino de pequeños gestos, del perdón silencioso, la caridad discreta y la oración sincera ofrecida en una habitación sencilla. Para él, es en las acciones invisibles que el cielo se manifiesta. Y cuando consideramos sus revelaciones sobre el anticristo, quizás la mayor lección no sea temer al final, sino entender que el mal solo triunfa cuando dejamos de amar. El Padre Pío transformó el dolor en esperanza, el sufrimiento en ejemplo y el miedo en fe viva. Sus palabras siguen despertando corazones y recordándonos que, incluso cuando todo parece perdido, Dios todavía habla y espera ser escuchado. Y si has llegado hasta aquí, este mensaje es para ti. Tal vez la verdadera vocación del Padre Pío no era predecir el futuro, sino prepara nuestros corazones para él. Y ahora que has llegado hasta aquí, una cosa está clara: las palabras del Padre Pío no son solo viejas historias, son alertas vivos que siguen teniendo sentido en todas las épocas. No quería que tuviéramos miedo, sino que abriéramos los ojos y fortaleciéramos nuestra fe. Y si hay algo que siempre repetía era: oren, esperen y no se preocupen. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará su oración. Esta simple frase tiene todo el poder de lo que vimos en este video. El mal puede engañar, pero nunca conquista un corazón que confía. Así que, antes de partir, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? ¿Crees que las señales que mencionó el Padre Pío ya se están manifestando? Tu opinión puede ayudar a otros a comprender mejor este mensaje. Y si quieres seguir descubriendo los misterios y revelaciones espirituales más impresionantes del mundo, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Aquí, cada nuevo video trae reflexiones profundas, historias reales y lecciones que pueden transformar tu perspectiva sobre la fe. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.